¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado al profesor Daniel Innerarity, un filósofo, diría yo, un filósofo político, investigador de la Universidad del País Vasco, director del programa del Instituto de Gobernanza Democrática en San Sebastián, un hombre con una veintena de libros publicados, entre los cuales destacan Una teoría de la democracia compleja, La política en tiempos de indignación, Política para perplejos y La libertad democrática, que próximamente se podrá tener aquí en México. Es un pensador que está considerado como uno de los 25 principales pensadores del mundo, que hace unos días participó en el Coloquio Internacional de Primavera, La Humanidad Amenazada, quien se hace cargo del futuro. Un coloquio organizado por el Programa Universitario de Gobierno junto con 5 facultades de la Universidad Nacional, un programa encabezado por el doctor Eduardo Robledo. Profesor, le doy la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerlo aquí. Encantado de estar con ustedes. Pues mire, arranco, profesor, con una pregunta simple y a la vez compleja. Dice usted que la principal amenaza para la democracia no es la corrupción, no es la ineficiencia, no es la violencia, sino la simplicidad. ¿Qué es la simplicidad, profesor? Bueno, eso no quiere decir que eso no sean problemas para la democracia, pero pienso que esa frase un poco provocativa con la que abro mi libro sobre la democracia compleja se refiere a dos cuestiones, a una cuestión teórica y una cuestión práctica. La cuestión teórica es que los conceptos que manejamos hoy en día a la hora de diagnosticar la política, el poder, la autoridad, las fronteras, la soberanía, la participación, la representación, fueron conceptos pensados, inventados hace 200, 300 años, con sociedades muy diferentes de las nuestras. Y por tanto hay una simplificación que consiste en utilizar conceptos antiguos para realidades nuevas. Y la otra simplificación que critico en mi libro es la simplificación, digamos, interesada, práctica, que consiste en simplificar el campo de juego, hablar de nosotros y ellos como si fuera perfectamente definible, lo de arriba, lo de abajo, es decir, toda esa simplificación populista, podríamos decir, para manejarse en el terreno de juego de la política. ¿Y es compatible, profesor, una democracia con una realidad compleja? Porque hay quienes han declarado ya el ocaso de la democracia, como diría Anne Applebaum. Efectivamente, hay quien considera que el incremento de complejidad hace cada vez menos posible la realización de la democracia. Frente a esa manera de pensar, yo defiendo exactamente lo contrario. Si hay algún régimen político capaz de procesar la complejidad del mundo, es precisamente la democracia. Lo que no procesa bien la complejidad del mundo es el autoritarismo, en su vertiente reaccionaria o en su vertiente tecnocrática. La democracia es un sistema político que permite muchas voces, que trata de equilibrar factores muy diversos, y en ese sentido es un régimen de la complejidad, no un régimen contra la complejidad. Y en ese sentido, profesor, pareciera haber un desfase entre lo que es la velocidad política y lo que es el desarrollo científico, lo que es el desarrollo incluso de la inteligencia artificial, los problemas de la globalización económica. ¿Es soluble ese desfase? Sí, efectivamente, la política democrática, la política parlamentaria, se basa en un supuesto que hoy no se cumple, el supuesto de que desde los gobiernos y desde los parlamentos, desde las instituciones democráticas, es posible moderar el cambio social, frenarlo incluso, darle una dirección y un sentido. En estos momentos nos encontramos con una tecnología, con un despliegue económico, incluso con un daño hacia el planeta, que no está pidiendo permiso, que no está esperando a que los políticos dicten leyes o los gobiernos declaren resoluciones.
Ese desajuste es uno de los grandes problemas que tenemos, para lo cual la única solución que tenemos no es tanto acelerar los procesos como ser más inteligente que los problemas. En ese libro defiendo con distintas versiones la idea de que regular, gobernar hoy en día requiere ser más inteligente que los problemas a los que tenemos que enfrentarnos. La manera de superar ese desfase no es correr, sino no perder el tiempo en debates estériles, hacer buenos diagnósticos de la realidad, buscar formas de inteligencia colectiva. ¿Podría yo resumir entonces que el problema no es de velocidad, sino de inteligencia política? Sí, absolutamente. Muchas veces correr es un signo de que no se sabe muy bien qué hacer. Y la gente precipitada, la gente más agitada son las personas más perplejas ante la realidad. Por el contrario, hace falta incluso una cierta desaceleración para mantener una conducta inteligente también en la política. Claro. Y dígame una cosa, en un proceso de regeneración política, social y económica, ¿se puede simplificar el discurso con el propósito sin perder el reconocimiento de la complejidad de la democracia? Yo ahí distinguiría entre complejidad y complicación. Los políticos evidentemente no tienen que dar discursos especialmente complicados, que no entendamos la ciudadanía, que somos los que en última instancia tenemos que juzgar acerca de ellos, ¿no? Pero se pueden decir cosas muy complejas con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que la gente pueda entender. Lo que es complicado, enmarañado, lioso, no es necesariamente complejo. Y pienso que esta distinción es tremendamente importante. Por poner un ejemplo que pueda entender cualquiera, en una playa hay muchos elementos, hay millones de granos de arena, pero una playa no tiene una estructura compleja. Entre dos personas que forman una pareja hay dos elementos, hay dos personas nada más, pero eso tiene una enorme riqueza y una enorme complejidad. No es tanto una cuestión cuantitativa como una cuestión cualitativa lo que nos debería preocupar. Ahora bien, profesor, usted dice que las soluciones simples generan frecuentemente una distensión momentánea de la perplejidad y de los conflictos, pero empeoran las cosas en el mediano o en el largo plazo. ¿Cuáles son entonces las soluciones complejas que quizás ahondan la perplejidad y la tensión, pero al final mejoran las cosas? Fundamentalmente, hacer intervenir en la solución a todos aquellos que están afectados por el problema. Si queremos resolver un problema sin contar con la gente con los actores, con los estados que son afectados por ese problema, no lo vamos a resolver. Hay que implicar a la sociedad, pensemos por ejemplo el caso del cambio climático, ¿no? Es un asunto que tenemos que abordar, probablemente uno de los problemas más graves y más complejos que tiene la humanidad en estos momentos, y eso no se hará sin acuerdos globales, sin acuerdos que impliquen sociedad civil, ciudadanía, empresas, sistema político, organizaciones no gubernamentales, estados que tienen trayectorias, intereses, visiones del asunto no siempre coincidentes. Todo eso es de una enorme complejidad, pero fuera de eso no hay solución. Ahora, decía usted al inicio de la charla que se están aplicando fórmulas viejas para problemas nuevos. ¿Eso no nos conduce más bien al pasado que al futuro? Esta falta de conciencia de los políticos de querer resolver problemas complejos con fórmulas viejas. Bueno, hay que tener en cuenta que el desarrollo de la historia en estos últimos años nos ha puesto a los humanos delante de problemas que se parecen muy poco a los problemas que teníamos anteriormente. Seguramente a nuestros abuelos, si nuestros abuelos vivieran ahora, no nos entenderían cuando hablamos de cambio climático o de inteligencia artificial.
o de algoritmos, que son cuestiones que todos nosotros más o menos entendemos y que están en nuestra conversación cotidiana y en los medios de comunicación. Lo digo esto para no cargar a los políticos, a los que tienen las últimas decisiones, de tomar las últimas decisiones y la última responsabilidad sobre estos asuntos, no cargar con una acusación a veces injusta, que no tiene en cuenta la dificultad de la tarea. Y entonces, ¿cuáles serían los instrumentos o los mediadores para lograr un acercamiento entre políticos y ciudadanos? En la conferencia que di en el Congreso de la UNAM, sin ser yo una persona que me dedique a las soluciones, más bien me dedico a diagnosticar cómo vivió la realidad social y política de nuestro tiempo, proponía una fórmula que era, dicho un poco paradójicamente, hay que arreglar, si alguien quiere arreglar algo, lo que tiene que comenzar arreglándolo todo. Es decir, y lo explico, venimos de un mundo, de una manera de proceder que establecía la división del trabajo y las competencias, quién era competente para unas cosas y quién era competente para otras. Hoy en día los problemas están tan interrelacionados que la única manera de solucionarlos es tener una visión de conjunto, ser capaz de unir diversos elementos, entender cómo las cosas están conectadas entre sí. No vivimos en un mundo compartimentalizable, no vivimos en un mundo que podamos dividir en tareas y asignar a unos y a otros asuntos parciales. Vivimos en un mundo que tiene que ser resuelto, entendido, gobernado en su interrelación. Y esa es la gran dificultad del mundo contemporáneo, que la contaminación viaja, que vivimos en espacios globalizados, que los estados han dejado en buena medida de ser soberanos. En ese contexto aparece una nueva dificultad, que es buscar soluciones más integradoras, tener instrumentos para resolver los problemas que impliquen la integración de diversas personas, de todos los afectados en la solución. Esto es de una enorme dificultad y es algo que nos va a requerir en los próximos años una gran dosis de innovación política y de esfuerzo conceptual también para intentarlo. ¿Diría usted entonces que hemos incurrido en una suerte de círculo vicioso, donde por un lado los políticos abusan y los electores ignoran? ¿Que no se involucran ambos? Sí, yo creo que sí, se ha establecido un reparto de tareas según las cuales los ciudadanos utilizamos a los políticos como una especie de destinatario de nuestro malestar, y los políticos entienden que la última razón de su ineficacia se debe a que tienen delante unas sociedades perezosas, unos ciudadanos y ciudadanas que no se dejan cambiar con facilidad y que no les siguen en sus indicaciones. Bueno, yo creo que aquí lo que se está produciendo es una enorme responsabilidad, irresponsabilidad por unos y por otros, que deberíamos ser capaces de romper de alguna manera. ¿Y diría usted, profesor, que los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, están cumpliendo su rol debidamente? Yo diría que no. Yo creo que en estos momentos, distinguiendo medios de comunicación tradicionales y redes sociales, los medios de comunicación tradicionales no tienen solamente un problema de modelo de negocio, como se dice a veces simplificadamente, sino probablemente no están acertando con su tarea en un entorno informativo, en un ecosistema informativo de redes sociales más horizontal, en el cual se ha roto la distinción estricta que teníamos antes entre lo que era información y lo que era conversación privada. En ese nuevo contexto, los medios de comunicación siguen teniendo una función importantísima que ejercer, pero lo que no pueden hacer los medios de comunicación es competir con las redes sociales en su velocidad, en su inmediatez. Seguramente deberían hacer, y en buena parte ya lo hacen, aportar criterio, sentido, filtro, relevancia, categorías
que están reñidas con ese cortoplacismo, con esa inmediatez del mundo de la noticia, ¿no? En el que en buena parte se han formado ustedes, ¿no? Y en el mundo de las redes sociales lo que tenemos es una accesibilidad, una inmediatez fantástica que ha abierto muchísimas posibilidades de expresión y de información a muchísima gente, pero una enorme dificultad de distinguir entre lo que es información y lo que es mero ruido. Para eso, cada uno de nosotros nos tenemos que formar un criterio que distinga lo uno del otro, y eso es tremendamente difícil, ¿no? Antes, de alguna manera, esa distinción entre información y ruido nos la daban los grandes periodistas, los grandes periódicos, que establecían qué valía la pena ser atendido y sobre qué valía la pena fijarse. En el momento en que esa función se ha debilitado, recae sobre nuestras espaldas, sobre cada uno de nosotros, establecer ese criterio, y eso nos está produciendo una gran desorientación. Hay en su libro, en el de la teoría de una democracia compleja, un señalamiento que me llamó considerablemente la atención. Dice usted que muchos de los actores políticos están más empeñados en ser centro de la atención. En esa medida o en esa circunstancia, ¿cuál es el rol de los intelectuales? Hay muchos de ellos que parecieran pensar más los que escriben que escribir lo que piensan. La figura del intelectual que ejerce una autoridad vertical sobre una masa de gente poco enterada y que sabe de todo, es una figura del pasado, una figura que no es compatible con dos cosas fundamentalmente: con la existencia de una inteligencia distribuida en la sociedad, es decir, mucha gente muy competente en muchas cosas, y por tanto esa relación vertical, jerárquica, se ha quebrado. Y la otra realidad incompatible con la vieja función del intelectual es que hay muchísimos saberes, y por tanto es muy difícil que una persona reúna en sí toda la capacidad de comprender los distintos ámbitos en los que el saber se ha ido especializando en los últimos años. Quizá la única función del intelectual en el momento presente sea la de arriesgar con una visión de conjunto, ser capaz de unir las piezas del puzzle y arriesgar, pero para eso tiene que ejercerse la tarea intelectual con mucha más modestia y con mucha más disposición a aprender de lo que ha sido el caso en los grandes intelectuales del siglo XX, figura que en estos momentos me parece que tiene muy poco sentido. Muy bien, si le parece, vamos a seguir hablando de gobernar en el siglo XXI, pero déjeme ir primero a un corte, profesor. Pues estamos ya de vuelta con el profesor Daniel Innerarity, un filósofo político que plantea asuntos de enorme complejidad para la democracia. Dice usted, profesor, justamente en el libro, habla de la necesidad de orquestar equilibradamente en todas sus dimensiones a la democracia compleja. ¿Cómo se podría llegar a ese estadio? Bueno, mi teoría es que la democracia se estropea cuando tomamos solo un valor y lo absolutizamos. Qué duda cabe que la democracia es participación, pero si solo hubiera participación, si no hubiera expertos, la democracia se malograría. En la democracia hace falta el conocimiento de los expertos. Sería muy estúpido un gobernante que no tuviera en cuenta el juicio de los expertos, pero los expertos son muchos y no siempre están de acuerdo entre sí, y además hay que equilibrar el juicio de los expertos con la soberanía popular. Son dos ejemplos, se podrían poner otros muchos más, de cómo la democracia requiere
la capacidad de compatibilizar valores, poner en juego valores muy diversos, representación, participación, conocimiento, autoridad, etcétera. Y de alguna manera se podría decir que las democracias se hacen mejores haciéndolas más complejas, es decir, haciendo intervenir más valores, más niveles de gobierno, más actores en la toma de decisiones políticas. ¿Diría usted entonces que parte de la decepción democrática que se está viviendo es producto de que tecnócratas y populistas pretendieron hacer valer exclusivamente su credo sin encontrar un equilibrio entre ambas posturas? Sí, eso es exactamente lo que defiendo, que la ruptura entre tecnócratas y populistas, entre lo que podríamos llamar el principio de realidad y el principio de placer, utilizando la terminología de Freud, entre la descripción desnuda de la realidad sin ningún horizonte normativo, por un lado, y por el otro, la proyección del deseo, de las aspiraciones, sin ninguna sin un criterio de factibilidad. Esa es una ruptura que nos sitúa frente a una elección trágica. O elegimos el populismo sin realidad o elegimos la realidad sin proyección normativa. Y yo creo que es una elección tremendamente insatisfactoria, ¿no? Ahora, dice usted que el momento del neoliberalismo ya pasó. ¿En qué momento estaríamos? ¿En el momento de la ruptura y del peligro para la democracia? Y creo que la democracia es menos frágil de lo que suelen decirse. Como consecuencia del asalto del Capitolio de hace poco más de un año y del más reciente asalto a las instituciones en Brasilia, se formularon muchos diagnósticos que daban a entender que la democracia estaba, por un lado, al borde de su desaparición y, por otro lado, que esa desaparición iba a tener el carácter de un asalto al poder. Yo estoy radicalmente en contra de esa descripción de la realidad, porque me parece que, por un lado, la democracia es más resistente de lo que esos diagnósticos establecen. Hay que ver cómo el asalto al Capitolio ha sido seguido por un reconocimiento de la victoria de Biden y por una legislatura de Biden con enormes dificultades, pero ahí está. Y a Lula no se le ha impedido el ejercicio del poder por aquel asalto. Y en segundo lugar, las democracias hoy en día no mueren por el asalto de hombres armados de manera violenta. Las democracias languidecen por la apatía de los ciudadanos, por el cortoplacismo de sus dirigentes. Languidecen. Hay que pensar de otra manera la muerte o el debilitamiento de la democracia. No hay que pensarla como algo que desaparecería por un golpe violento de Estado, como ha sido en otros momentos de la historia, y todavía en algunos países sigue siendo, sino por algo más sutil y a lo que hay que prestar más atención. Hay que prestar más atención, en mi juicio, a las formas de degradación, de debilitamiento internas de la democracia que a los ataques externos de los cuales podemos con relativa facilidad defendernos. Hay algo que señala usted que me llama mucho la atención, sean de un lado o del otro, tecnócratas o populistas, casi ninguno involucra a la ciudadanía dándoles responsabilidades justamente en el rescate de la propia democracia. ¿Cómo se explica esto de clases dirigentes que no necesitan dirigidos? Efectivamente, el punto de acuerdo entre populistas y tecnócratas es su desprecio al pueblo. Los tecnócratas desprecian al pueblo al que suponen una ignorancia, al que suponen ignorante, y los populistas desprecian al pueblo al que imaginan movilizable únicamente apelando a sus sentimientos más rudos, ¿no? Y efectivamente lo que hay que oponer a esa oscilación entre desprecio populista y desprecio tecnocrático es una ciudadanía
que es mucho más capaz de entender las vicisitudes de la política de lo que ambos tipos de liderazgo están dando a entender. Ahora bien, en relación con el libro que en breve espero que podamos tener aquí en México, ¿qué es lo que más daña a la libertad democrática? Lo que sostengo en este libro, con ese título precisamente, La libertad democrática, es que lo que más daña a la libertad es no entenderla como una libertad responsable y vinculada con las libertades de los demás. Durante el episodio de la pandemia se formuló en muchos lugares del mundo y desde luego en España de una manera particular, en ciertos sectores de la derecha, la idea de que en el fondo, frente a esa restricción de libertades que tenía lugar, que decretaron las autoridades en diversas facetas para contener el avance del virus, que frente a eso había que reclamar una libertad, una desvinculación. Creo que esa banalización de la libertad, que no tiene en cuenta los efectos del ejercicio de nuestra libertad personal sobre los demás, es una manera muy restringida de entender la libertad. Yo creo que aquí se están oponiendo dos concepciones de la libertad, una concepción liberal y una concepción republicana. La concepción liberal sería aquella según la cual es libre aquel que no tiene interferencias, que no tiene obstáculos, al que le dejan hacer lo que quiere. Según la concepción republicana, a mi juicio mucho más potente que la anterior, es libre aquel al que no se somete a dominación. La libertad como libertad de dominación es mucho más relevante y mucho más interesante y mucho más emancipadora que la libertad entendida simplemente como ausencia de obstáculos. Ya. Ahora, dice usted que de algún modo se está viviendo una incapacidad para transformar la realidad y generar modelos alternativos. ¿Ese problema es de los políticos, de los ciudadanos o de los pensadores, de los grandes pensadores? Yo sé que ahí toco un nervio importante para usted, pero de pronto pareciera ser que no hay luces o guías que nos pudieran orientar hacia qué tipo de modelo podemos perfilarnos. Bueno, aquí hay diversos tipos de responsabilidades. Unos tienen la responsabilidad de explicar, de entender, de renovar los conceptos. Otros tienen la responsabilidad de proporcionar legitimidad, otros de liderar procesos de cambio. Pero fíjense que tenemos dos tipos de problemas formulados positiva y negativamente en relación con la sociedad contemporánea. Por un lado, las democracias tienen que transformar, tenemos que producir grandes transformaciones. En estos momentos hay fundamentalmente tres grandes transformaciones que realizar: la transformación ecológica, la transformación digital y la transformación para conseguir la igualdad. Esas tres transformaciones requieren acuerdos, requieren una mayor transversalidad entre los distintos actores políticos de lo que estamos acostumbrados. Y el segundo tipo de cuestiones transformadoras que la democracia tiene que resolver no son tanto conseguir hacer cosas como impedir que pasen ciertas cosas. Y este segundo tipo de asuntos tiene que ver con la gestión de las crisis. Llevamos encadenadas desde hace, por lo menos desde final del siglo pasado, una serie de crisis ecológica, climática, económico-financiera, de salud pública, energética, y la crisis bélica actual y geoestratégica como consecuencia o que ha revelado más bien la invasión rusa de Ucrania. Todas estas crisis son crisis que deben poderse evitar, que deben poderse identificar preventivamente, que debemos ser capaces de gestionar. Por tanto, hay que hacer cosas y hay que impedir que pasen ciertas cosas. Y esto es una tarea para la cual la democracia hoy en día no tiene muchos instrumentos, pero fuera de la cual no hay una verdadera solución. Claro. Ahora, usted señala primero, me halaga mucho cómo define usted el carácter resiliente de la democracia, y usted se pronuncia por generar una democracia inteligente.
¿Cómo lograr ese sistema sin depender de la inteligencia o la torpeza de los dirigentes? Esa es la gran cuestión, ¿no? La gran cuestión es cómo diseñamos el entorno institucional, nuestras instituciones, de tal manera que si llegara un mal dirigente, las instituciones pudieran resistirlo. Y formulado en la otra dimensión, que no dependamos tanto de que haya buenos dirigentes, ¿no? No deberíamos temer demasiado a los malos dirigentes, ni esperar demasiado que haya buenos dirigentes, precisamente porque hemos acertado a diseñar un sistema institucional que funciona a base de las reglas, de procedimientos, una cultura política que resiste el paso de los malos gobernantes y que no genera demasiadas expectativas de que lleguen al poder personas especialmente dotadas, especialmente inteligentes o especialmente intachables, ¿no? La política democrática, la política en una democracia está pensada para el votante medio y para el gobernante medio. Está pensada para nuestra mediocridad, para la mediocridad de personas corrientes y no para unas figuras heroicas tanto en el pueblo heroico, como los gobernantes heroicos. No deberíamos depender de ese tipo de personajes, sino más bien configurar unas instituciones que funcionen sin ellos. ¿Y a quién catalogaría usted como demócratas incompetentes? Bueno, la democracia tiene muchos incompetentes, tiene incompetentes en el gobierno, pero tiene incompetentes en el pueblo. Seguramente una de las grandes distinciones que hay cuando hay un problema político es los que echan la culpa al gobierno reinante y los que echan la culpa a la sociedad. Y seguramente ni unos ni otros tengan razón, porque donde hay malos gobernantes seguramente es porque hay una ciudadanía que les elige sin pensar demasiado, sin tener buena información. Al final esto va de responsabilidad compartida y no de un culpable arriba o abajo. Ahora, usted señala, y cosa que me halagó mucho en el libro, que no hay por qué escribir el obituario de la democracia. Pero pareciera ser que la tensión, la polarización y la dimensión de los conflictos la ponen en riesgo, por no decir en peligro. En su opinión, y es la última pregunta con la que lo molesto, ¿cuál es el porvenir inmediato que ve usted? Yo creo que la democracia tiene un porvenir tan incierto como el porvenir de los humanos, es decir, la democracia es una conquista de la humanidad, trabajosa, experiencia de muchos conflictos, de muchos errores colectivos y el sedimento de grandes aprendizajes. Y por tanto hay que pensarla como una realidad abierta, como una realidad que depende de nuestra libertad. Y la democracia mejorará o empeorará en virtud de lo que nosotros hagamos con ella. No es un camino inexorable, no está aquí para siempre, pero tampoco exageraría su fragilidad. Para lo que tenemos que trabajar, gobernantes y gobernados, es para que la democracia sea menos frágil, para que la democracia tenga unas instituciones que funcionen con esa resistencia que hemos descrito antes, ¿no? Esa resistencia que procede de haber puesto todo el peso en los procedimientos, en las reglas, en la cultura política, en lugar de poner el peso en la selección de las personas que eventualmente ocupan los puestos de gobierno. Pues, profesor, a menos de que usted quisiera agregar algo más, yo le agradecería mucho la posibilidad de tenerlo, aunque sea a distancia. Espero pronto tenerlo de manera presencial. Yo también, y muchísimas gracias. Pues le agradezco a usted, como le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión, el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.